Nos hemos gozado mucho en las alabanzas y creo que también en la palabra de Dios nos gozaremos en esta noche. Capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. San Lucas capítulo 1, versículo 5. San Lucas capítulo 1, versículo 5. Me confirman con un amén cuando ya lo hayan ubicado. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vamos a compartir bajo el tema cuando nos toca el turno. Cuando nos toca el turno. Este tema lo he extraído, hermano, del versículo 9, perdón. El versículo 9 dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. ¿De quién nos está hablando aquí este versículo? Nos está hablando de un hombre llamado Zacarías. Zacarías fue un hombre muy importante en la historia del Nuevo Testamento, porque fue el padre de un hombre llamado Juan. Y Juan fue aquel mismo que le pusieron por sobrenombre el Bautista, Juan el Bautista. Pero ¿quién era este Zacarías? Dice la Biblia que era un hombre anciano, ya de edad avanzada, que la esposa no había podido dar o engendrar hijos, dar a luz. Y claramente la historia nos dice que hubo un momento muy determinante para él, y fue el momento en que le tocó ir a ofrecer el incienso. Dice la Biblia que era un sacerdote y que, como todos los sacerdotes, debían esperar un momento para hacer el sacrificio del incienso. Los sacerdotes, hermanos, en el tiempo de la Biblia, tenía algo curioso, y era que tenían que ser de una tribu en especial. Históricamente tenían que ser de la tribu de Leví. Y la tribu de Leví, usted estudia la historia y dice la Biblia que cuando repartieron la tierra de Canaán, la tierra prometida, 11 grupos tuvieron territorio, tuvieron tierra, se les dio o se les adjudicó un territorio, pero quedó una tribu que no recibió territorio, era la tribu de Leví. Y el mandamiento para la tribu de Leví era que la iban a dispersar entre las
11 tribus que estaban ya con un territorio. Y dice la Biblia que el propósito que los levitas estuvieran dentro de sus hermanos, dentro de las ciudades israelitas, era que los levitas estuvieran motivando al pueblo hacia la búsqueda de Dios. ¿De dónde salieron los levitas? Los levitas eran los descendientes de un hombre que se llamaba Leví. Leví era el tercer hijo de Jacob con Lea. El nombre Leví significa abrazar, abrazar o estrechar. Eso significa el nombre Leví, abrazar o estrechar. O sea, está representando comunión, porque cuando yo abrazo, cuando yo estrecho a una persona, sea de forma amorosa o sea de forma amistosa, lo que yo estoy tratando de tener con esa persona es una comunión. Y eso significa Leví, comunión, porque abrazar significa comunión. Los levitas vienen como descendientes de Leví. Y los levitas tenían la responsabilidad de guiar y de orientar al pueblo hacia la búsqueda de Dios. Por eso es que la Biblia dice que los levitas fueron dispersados dentro de los otros hermanos. Todos tuvieron un territorio físico, pero los levitas no. A los levitas se les entregaban ciertas ciudades y que los levitas mantuvieran pendiente de la comunión del pueblo con su Dios. ¿Soy claro hasta aquí, hermanos? ¿Por qué Dios no les permitió un territorio separado a ellos? Porque Dios quería que dentro del pueblo siempre existieran las personas que guiaran a otros a buscar de Dios. Por eso los repartió así. Dice el libro de Josué en el capítulo 21, versículo 8, dice que existían 48 ciudades levitas en todo el territorio de Israel. Cuando usted tenga tiempo, usted lo va a mirar allí, Josué 21, 8. Dice que los levitas, tenían 48 ciudades repartidas en todo Israel. Todas las otras tribus tenían un territorio en especial, pero los levitas estaban distribuidos en todo el país. Habían 48 ciudades dentro del todo el territorio de Israel. Ahora, hermanos, cuando se habla de el servicio del templo en Jerusalén, los levitas de cada ciudad eran convocados una semana. O sea que se necesitaban 48 semanas para darle la vuelta a todas las ciudades. De cada ciudad enviaban unos levitas según la suerte que ellos echaran allá dentro de la ciudad. No todos podían subir, eran solamente los que le cayera la suerte. Dice la historia que en el tiempo de Zacarías habían más de 200,000 sacerdotes levitas en todo Israel. Más de 200,000 que tenían la edad, porque había un rango de edad que era solamente entre 30 a 50 años. Y cuando eran algunos casos, muy pocos contados, como Zacarías, que era un hombre de edad, se les permitía quemar el incienso. La historia dice, hermanos, que algunos levitas solamente les correspondía una vez en la vida subir al templo, podían, porque eran muchos. Repito, la historia dice que eran más de 200,000 hombres para el tiempo en que vivió Zacarías. Era una gran suerte, hermano, realmente era una suerte que a uno de los levitas le dijeran: tiene la oportunidad de entrar al templo y ofrecer el incienso. Ellos no lo podían ofrecer en cualquier momento. La historia bíblica dice que solamente se podían quemar incienso 2 veces al día, en unos horarios especiales, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Eran los sacrificios en que los israelitas se concentraban para adorar a Dios y para pedir perdón. No podían ofrecerlo en cualquier hora, menos en cualquier sitio. Y dice la Biblia que para esta ocasión le correspondió a la ciudad donde vivía Zacarías. Y los sacerdotes de aquella ciudad echan suerte para ver a quién le correspondía subir al templo para ofrecer el sacrificio.
Y dice la Biblia que en esta ocasión le correspondió el turno, le correspondió la suerte a este hombre llamado Zacarías. No se habla que él con frecuencia subiera allí a ofrecer el sacrificio. Tal vez era la primera vez, ya estaba avanzado en edad. Tal vez era la primera vez que él le correspondía ese maravilloso privilegio de poder de entrar donde ninguno más podía de entrar. Hermanos, ninguno del pueblo, aparte de los levitas, podía de entrar al lugar del incienso. Era un gran privilegio. Entre todo el país, solamente él llegar y presentarse al lugar santo y empezar a ofrecer el incienso. Entre 200,000 personas, él ser escogido en ese día. Era un gran privilegio, hermanos. Yo me imagino a este hombre saltando de la felicidad, yéndose muy temprano. Me imagino orando y ayunando y preparando el corazón antes de subir a Jerusalén. Preparándose porque no podía de entrar de cualquier forma allí. Debía de entrar con un corazón preparado, con un corazón dispuesto. Feliz aquel hombre, porque era el momento que él había esperado toda la vida. Todos los levitas esperaban alguna vez en la vida poder de entrar al templo y ofrecer el incienso, hermano. Era lo más esperado para los levitas. Era lo que más anhelaba el corazón de ellos. Y la Biblia dice que en esta ocasión este hombre fue escogido. No entró por la voluntad de él, ni porque él procuró, ni porque hizo la fuerza, ni porque él se promocionó a sí mismo. Él no se está promocionando a sí mismo. Él sencillamente está dispuesto a lo que Dios quiera. Y es que no hay nada más maravilloso, amado pueblo de Dios, que esperar los momentos de Dios, esperar el tiempo de Dios. Dice Eclesiastés capítulo 3 que todo en esta vida tiene su tiempo. Y el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos lo creen? Dios ha hecho todas las cosas con un tiempo perfecto y con un proceso perfecto. Un biólogo encontró hace años, encontró en la Amazonía colombiana, encontró la pupa de una mariposa. O sea, el proceso en que pasa de gusano a mariposa. Y encontró esa pupa que estaba reventando y a él le pareció curioso, instaló cámaras por todos lados y él dijo, voy a grabar todo el proceso, cómo es que aquella mariposa, cómo ese gusano se transforma en mariposa. Y ubica todas las cámaras y empieza a grabar cuidadosamente. Aquel animal empieza a forcejar y a romper la cobertura de la pupa y empieza a brotar las antenas, luego va brotando parte de los hombros, parte de las alas. Y este hombre estaba allí muy fijo, mirando y observando y a la vez grabando. De pronto la mariposa fue saliendo rápido hasta que quedó en cierta parte del cuerpo, quedó atascada. Y la mariposa se movía y se movía de un lado hacia otro, de un lado hacia otro, queriendo salir. Y él esperó muy buen tiempo, un rato. Y como la mariposa no avanzó de ahí, se quedó pegada. Él tomó una navaja, alistó una vara, le sacó buena punta a una vara y empezó a ayudar a la mariposa. Empezó a rasgar con aquella vara, comenzó a rasgar la cobertura de la pupa y empezó a ayudar para que la mariposa saliera. La mariposa fue libre, salió de la cobertura y empezó a andar sobre la vara donde estaban colgadas las pupas. Empezó a caminar sobre aquella vara y caminaba de un lado para otro, de un lado para otro. Pasó 1 y 2 horas y la mariposa lo único que hacía era caminar sobre aquella vara. De pronto, aquel hombre observó que había otra pupa que también empezó a romper, empezó a salir también otra mariposa y él empezó a grabar también el proceso. Él dijo, vamos a grabar los 2 procesos.
Y él se dio cuenta de algo, y es que también esa segunda mariposa empezó a salir y también se quedó apretada en la cintura. Más o menos en la misma instancia donde la primera se había quedado atascada. Y él entonces decidió dejarla, dijo: voy a dejarla a ver qué proceso tiene, a ver cuánto demora, cuánto tarda esa segunda mariposa para salir sola. No le voy a ayudar a esa segunda. Sí, empezó a correr el tiempo y la mariposa forcejeó hasta que por fin pudo salir ella sola. La sorpresa de aquel hombre es que esa segunda mariposa también empezó a caminar por donde la otra estaba caminando, pero la segunda empezó rápidamente a mover las alas, y cuando él se dio cuenta, salió volando. La segunda salió volando muy rápido. Y la sorpresa de él es que la primera que él ayudó se pasó toda la tarde caminando sobre la vara, se oscureció, cayó la noche y la mariposa se quedó ahí. Al otro día amaneció ahí. Él se fue muy asombrado y luego le cuenta a otro biólogo y le cuenta toda la historia. Ayudé a una mariposa a salir de la pupa, pero nunca voló. Y otra que aparentemente estaba en aprietos, salió y voló rápido. Él le contó qué fue lo que hizo con la mariposa y el biólogo le dijo: tú dañaste el proceso natural de la mariposa. La fuerza que ella hace cuando está apretada de la cintura, esa fuerza es la que le desarrolla los músculos de las alas. Y ella tiene que hacer fuerza para que sus músculos se desarrollen. Y cuando ella hace mucha fuerza, ella tiene los músculos fuertes para batir las alas, porque las alas son 4 veces más grandes que el cuerpo. Tiene que tener unas alas muy fuertes para poder equilibrar el cuerpo y poder equilibrar el peso de las alas. Le dañaste, dijo el biólogo, dañaste el proceso de la pobre mariposa. Los tiempos de Dios son perfectos, hermano. Y los procesos que a veces nosotros estamos sufriendo, padeciendo, todos ellos están canalizados ya con un tiempo donde el proceso no nos va a demoler, no nos va a desbaratar, donde el proceso lo que va a hacer es ayudarnos para desarrollar una vida espiritual como Dios desea que nosotros la llevemos. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Es importante, hermano, aprender a esperar el turno que Dios tiene para nosotros. Zacarías, tal vez este hombre pensaría: soy estéril en mi hogar porque no tengo familia, y soy estéril en mi ministerio porque tampoco tuve la oportunidad de subir al templo. Tal vez pensaría eso. Tal vez se creería un levita estéril, porque los levitas, al igual que cualquier judío, cualquier israelita, es un gran honor poder procrear. De hecho, que la esterilidad en el tiempo de la Biblia era vista como el castigo de los infieles delante de Dios. Que si alguien no procreaba era porque tenía su pecado oculto y como fruto de eso Dios le había castigado. De esa manera concebían la esterilidad en el tiempo de la Biblia. Y tal vez Zacarías había llegado a pensar: tengo una esterilidad doble, estéril en mi hogar porque no procreé familia, y estéril en mi ministerio porque tal vez los hermanos de él habían sido convocados ya al templo, tal vez el papá de él había subido al templo, tal vez los vecinos, porque era una ciudad de puros levitas donde él vivía. Tal vez pensaría él: mi vida como hombre natural y mi vida como hombre de ministerio no es una vida fructífera, no es una vida de reconocimientos y de méritos. Pero hubo un momento, hermano, donde la historia de Zacarías cambió, porque en algunas personas el propósito de Dios se desarrolla en la niñez o en la juventud, pero a muchas personas el propósito de Dios se desarrolla a una edad avanzada.
Mire, hermano, para Dios no existe edades. Sáquese eso de la cabeza, que yo ya estoy viejito, que yo ya no sirvo. Sáquese eso de la cabeza de que yo con mis enfermedades, de que yo con esta cabeza así blanca como está allá. Mi amado hermano, sáquese eso de la cabeza, porque cuando Dios quiere cumplir un plan, un proyecto con alguien, ahí no interesa edades. No interesa los rasgos sociales. No interesa ahí el extracto social que una persona tenga, si tiene dinero, si no tiene dinero, si tiene o no tiene casa propia. Los planes de Dios se cumplen de forma muy diferente, como tal vez se cumplen los proyectos de aquí de la tierra. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Se cumplió el plan de Dios con Zacarías. Cuando él creía que todo estaba perdido, sube al templo. Y subir al templo, hermano, es determinante en ciertos momentos de la vida. ¿Qué habría él pensado días antes? ¿Qué habría pensado? ¿Qué tendría en el corazón él? ¿Qué tendría o qué habría ido divagando él de camino? ¿Qué habrían estado hablando con la esposa los dos? Que Dios de cierto momento le dice: tus oraciones han sido escuchadas, tus oraciones fueron respondidas. Algo habían estado hablando, algo, una incógnita, un dolor interno, tal vez un pensamiento que le estaba visitando allí, y el Señor le dice: oye, Zacarías, tu oración ha sido oída, he escuchado tus oraciones. Pero aunque las había escuchado, había un tiempo para responderlas. ¿Cuántos quisiéramos que nos arrodilláramos a orar y de inmediato el Señor, como una bocina, nos hablara ahí y nos dijera: esto? Yo quisiera que esto funcionara así, hermano. Yo quisiera que funcionara de forma rápida y legible. Yo quisiera que cada vez que me pusiera a orar, de inmediato el Señor me hablara y me direccionara. Pero esto no se trata del tiempo nuestro, se trata de la hora y el tiempo para Dios respondernos, para Dios visitarnos, para Dios tratar con nosotros. Esperar el turno, hermano, para la bendición de Dios es algo supremamente indispensable, muy indispensable. Cuando uno mira la conquista del pueblo de Israel, hay algo curioso en la conquista de Israel, y es que la Biblia dice que la primer ciudad que Dios envía a conquistar se llamaba Jericó. Y antes de conquistar a Jericó, el Señor les da un listado de las cosas que deben hacer, cómo se deben comportar, cómo deben actuar, y les da unas normas y unas leyes de la guerra. Y Dios le dice: no vayan a tomar nada de Jericó, porque esta ciudad la he maldecido. No vayan a tomar vacas, no vayan a tomar oro. Era normal que donde llegaran ellos a conquistar, era normal que los ejércitos se apropiaran del botín, de las cosas valiosas. Era normal. Israel lo practicó, las naciones paganas lo practicaban. Pero en esta ocasión Dios decía: todo lo que hay dentro de esa ciudad está maldecido. Todo está maldecido. Cumplan la misión, pero no se adueñen de nada. Y la Biblia dice que hubo un hombre que se llamaba Acán, y Acán dice que se adueñó de un lingote de oro, que se adueñó de un manto babilonio, y se adueñó de algunas cosas que a él le pareció bonitas. Y claro, él conoció que eran cosas muy valiosas, muy finas. Y este Acán llegó y se adueñó de aquellas cosas, las escondió. Dice que abrió un hueco y las enterró debajo donde él vivía, debajo de la tienda. Las enterró. Y pocos días después, Dios les dijo: suban a cierta ciudad, una ciudad que se llamaba Ai. Suban y peleen, conquístenla. Y cuando ellos suben, dice la Biblia que hubo una derrota. Los de la ciudad eran muy pocos,
pero fueron derrotados. Los israelitas, que eran hermanos innumerables, superaban tal vez 10-1, fueron derrotados y volvieron a subir y fueron derrotados. Y entonces el caudillo, que era Josué, dice que va Josué a orar y a decirle: Señor, ¿por qué fuimos derrotados? Si los de esa ciudad son muy pocos, nosotros somos muchos, ¿por qué fuimos derrotados? Entonces Dios le aclaró por qué razón habían sido derrotados. Habían sido derrotados porque alguien había tomado de los productos que Dios había dicho que no los tocaran, que no se los llevaran. Y comienza Josué, los agrupa y empieza a preguntarles, y efectivamente sale Acán, y van y buscan, y sí, Acán tenía escondido todo aquello. Bueno, hacen un proceso, llevan a Acán, lo apedrean, quitan el oprobio, quitan el pecado, y luego tienen que subir a la otra ciudad. Y cuando van a subir a combatir la siguiente ciudad, la Biblia dice que Dios le dijo a ellos: ahora sí pueden apropiarse de todo. Ahora sí, aduéñense del oro, de la plata, de las vacas, de las ovejas, de la madera, de todo lo bonito que ustedes vean. Ahora sí les doy permiso de que se apropien. O sea, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Que la primera ciudad les dijo: no toquen nada. Pero en la segunda sí dijo: de ahí pueden tomar de todo. Si Acán espera el turno de poder tomar de todo, no había muerto como murió, no había sido contado como un pecador delante de Dios. A él le pareció fácil tomar en el momento, porque pensó que nunca iban a poder tomar de ahí en adelante el botín. Pero resulta que el botín que tomó era maldecido, pero el siguiente Dios ya le dio la libertad. Hermano, a veces no esperamos esos turnos para esperar la bendición de Dios, para esperar el tiempo de Dios. A veces nos metemos en una terquedad humana, y esa terquedad humana nos hace pensar que si no es ahora, no es nunca. Tenga cuidado, porque a veces nuestra terquedad es así. Mire cuánta gente está en las cárceles, hermano. Cuánta gente está en las cárceles porque no esperaron el momento de una bendición, por la bendición de Dios, de una forma limpia. Y dijeron: si no es de esta forma, si no es de esta forma ilícita, no voy a prosperar nunca. Si Dios tenía la prosperidad más adelante, pero ellos saltaron el conducto regular. Levante su mano y adore al Señor. Dice la palabra del Señor que a este sacerdote Zacarías se le apareció el ángel del Señor y le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque él será grande delante de Dios. Se demoró la bendición, pero cuando llegó una bendición que él no la esperaba. Él no esperaba que el hijo de él fuera el precursor del Mesías. Él no esperaba que el hijo de él fuera aquel hombre que vendría anunciando, el último de los profetas. Porque la Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan, el último de los que profetizó la venida de Cristo. De ahí en adelante ya no profetizaron más de la venida de Cristo, porque ya Cristo había venido. El último hombre que públicamente profetizó de la venida de Cristo se llamaba Juan. Por eso la Biblia dice: los profetas fueron hasta Juan. Para aclarar, ¿no? Porque algunas personas que no creen en el don de profecía dice: pero mire, la Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan y que los profetas no existen. Sí, la Biblia habla
La Biblia dice que Dios ha dejado ministerios y entre los ministerios para edificación de la iglesia dice que dejó a profetas, apóstoles, maestros, evangelistas. Así que cuando la Biblia dice que el último que profetizó, el último profeta fue Juan, es porque fue el último que profetizó de Cristo, de la venida de Cristo. De ahí en adelante ya no se profetiza más. De ahí en adelante se cuenta la historia de su venida. Ya es historia, Cristo vino, Cristo ahora es una historia entre nosotros. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Valió la pena esperar ese tiempo, amado hermano. Tus oraciones han sido oídas. Tal vez Juan le había dicho muchas veces al Señor: Señor, yo quiero ver un hijo. Yo quiero la descendencia. Tal vez había estado orando por la condición espiritual del pueblo, porque cuando Cristo vino, cuando nació Cristo, había una condición espiritual del pueblo muy dormida, hermano, en una oscuridad tremenda. Porque los que decían que eran espirituales, que eran los fariseos, eran personas que practicaban legalismo, o sea que habían cruzado la fe con las obras. Según ellos, para agradar a Dios tenían que hacer ciertos rituales humanos. Los saduceos, que eran otro grupo religioso, no creían en la vida sobrenatural, no creían en vida eterna, ni creían en ángeles, ni creían en nada de lo espiritual. Así que había un grupo pequeño de gente piadosa que estaba esperando lo que llamaban ellos la consolación de Israel. Y la consolación de Israel era el nacimiento, el advenimiento de nuestro amado Salvador Jesucristo. Ellos estaban esperando ese momento. Y Juan le había pedido a Dios un hijo, pero no sabía que la bendición iba a ser tan maravillosa, iba a ser tan grande, hermano. Dios había detenido, ¿por qué no se lo había dado de joven? Porque Juan no podía nacer con tanto tiempo. Juan nació 6 meses antes que Jesús. Juan no podía haber nacido con tanto tiempo atrás. Juan no podía haber nacido cuando el hogar estaba joven. Juan tenía que nacer 6 meses antes de Cristo. Por eso el Señor le retuvo la fertilidad a la esposa de Juan. Hermano, ¿sabe usted qué beneficio Dios esté guardando al retrasarle ciertos planes, ciertos propósitos? Tal vez usted lo ve como algo difícil, como algo duro. Tal vez usted lo ve como una desesperanza, pero hay un propósito en Dios de tener cierto plan y cierta petición que usted tiene. Puede haber un propósito ahí que Dios esté deteniendo, así como le detuvo la fertilidad a la esposa de Juan. Esa fertilidad se la retuvo. Y tal vez ellos oraban mucho por un hijo, pero no era que el Señor no les hubiese escuchado. Él dice que le había escuchado la oración, pero tal vez decía: Zacarías, no es el tiempo todavía. Juan no puede nacer con tanto tiempo. Juan tiene que esperar hasta que sea el tiempo. ¿Cuál era el tiempo esperado? En que María tuviera una edad ideal para poder tener al Mesías. Tenía que María tener una edad ideal para poder tener al Mesías. Y como la edad de María todavía no estaba apta, entonces el Señor le retenía la fertilidad a Elizabeth. Amado hermano, a veces la bendición que esperamos es una bendición coyuntural, que no solamente me va a beneficiar a mí, sino que va a beneficiar a otros. Y por causa de los otros, a veces mi bendición también es retenida. ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? Y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Todo es, hermano, todo es
en el tiempo de Dios todo está bien cronometrado. Los engranajes del tiempo de Dios siempre van coordinados. Y ahí es donde no entendemos, porque mire, hermano, cuando hablamos en el idioma de la Biblia fue escrito, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando hablamos del tiempo de nosotros los humanos, el tiempo de minutos, segundos, horas, semanas, meses, años, siglos, milenios, cada vez que nosotros hablamos de esto, de este tiempo que se cuenta según la rotación del eje de la Tierra y la rotación solar, cuando hablamos de este tiempo de nosotros, en griego, en el idioma griego se llama cronos. Por eso cuando se habla de las descendencias decimos la cronología. La cronología es la secuencia de la historia. La cronología, el tiempo de la tierra, el tiempo nuestro, las horas, minutos y todo lo que usted pueda medir por las manecillas del reloj se llama cronos en griego. Pero cuando nosotros vamos al tiempo de Dios, ya no se nombra cronos, se nombra kairos. Kairos, que habla de un tiempo que el hombre no puede calcular, que habla de un tiempo que el hombre no puede memorizar, que habla de un espacio donde solamente Dios gobierna y donde allí no hay ni sol, ni luna, ni días, ni noche. Porque cuando uno va a lo que dice Apocalipsis, lo que hay en el cielo no es cronos, es el kairos, el tiempo de Dios, porque no hay sol ni luna. Y eso es lo que terrenalmente marca para nosotros el día. Lo que marca para nosotros el día es el sol y la luna. Y si en el cielo no hay sol y luna, no hay día, no hay semanas. Si no hay sol, y aquí nosotros decimos que un año son 365 días más 6 horas, y si aquí lo que marca ese año es porque la tierra le da la vuelta al sol, pero en el cielo no hay sol, ya no existe nada, no hay cómo nosotros memorizar. Y el tiempo de Dios se llama kairos, y en los planes que Dios ejecuta con nosotros como hijos de Dios no es el cronos sino el kairos, el tiempo de Dios perfecto, maravilloso. ¿Cuántos se gozan porque el tiempo de Dios es maravilloso, hermano? Con los hijos nosotros quisiéramos verlos ya prácticamente siendo iguales que nosotros o mejores que nosotros. Pero el kairos de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Muchas hermanas quisieran ver a sus espositos también sirviendo en la iglesia, pero el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Clamamos y pedimos por muchas cosas que necesitamos, pero el tiempo de Dios es perfecto. El salmista escribe en el capítulo 40, el Salmo 40. Allí hay una expresión que todos debemos aclamarla, y es: pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué pasó? Y Él me oyó. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente es esperar en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, el turno en que Dios me llame a mí para darme la bendición que Él tiene. Pacientemente esperé a Jehová. Y el que lo escribe lo dice con mucha propiedad, porque a ese hombre le tocó esperar más de 30 años el reino, que en varias ocasiones tuvo en la mano. En varias ocasiones David tuvo en sus manos a Saúl, y él sabía que lo único que le interponía para ser rey era que estuviera vivo Saúl. Él sabía. Y en ocasiones encontró a Saúl dormido, y la Biblia dice que los mismos soldados le decían: Señor,
ahí está tu enemigo. Jehová te entregó a tu enemigo. Mátalo. Y él decía, no, yo no le voy a poner la mano al ungido de Jehová. Y uno de los hijos de Sarbia que eran asesinos, Señor, permite que yo vaya y mate al enemigo de mi Señor. No, si el Señor no le pone la mano, ninguno de nosotros le vamos a poner la mano. David esperó. En otra ocasión lo encontró en una cueva. Entró a una cueva y David estaba escondido en lo oscuro. Y él entró a hacer sus necesidades fisiológicas y alguien le habló al oído y le dijo, ahí está el enemigo de mi Señor. Jehová te lo ha entregado en tus manos. Pero él dijo, no, esperemos. Y esperó más de 30 años David para coronarse como rey, siendo ungido. Y esperó más de 30 años. Hasta cuando Dios mismo entregó a Saúl en mano de los filisteos. Pero no le puso la mano, porque esperaba el tiempo de Dios. Esperó al tiempo de Dios. Cuán bueno es esperar ese tiempo, amado hermano. Por eso dice, pacientemente esperé, pacientemente, mucha paciencia, porque hay gente que espera pero no tiene paciencia. Usted escucha en las filas, cuando hay que pagar servicios públicos o cuando hay que esperar y la gente está esperando en las filas, pero ahí no hay paciencia. Ahí están criticando al que está atendiendo, están insultando al presidente, están insultando al alcalde, insultan allá a la pobre señorita que está allá envoltada con documentos. Y si alguien se entra, pues hermano, eso va para pelea. Hay espera, pero no hay paciencia. Y el salmista reunió las dos cosas. Pacientemente esperé a Jehová. Hubo una espera con paciencia. No forzó, hermano, no force el plan de Dios. No lo force. Algunos forzan ese plan de Dios. Y si usted no se vuelve cristiana o cristiano, me voy de la casa. Y si usted no hace eso y lo otro. Y a veces la persona dice, bueno, le voy a llevar la idea. Voy a llevarle la idea porque ya me tiene hastiado, me tiene hastiada. Voy a llevarle la idea, listo. Ya, me voy a comprar una Biblia y voy a ser evangélico o evangélica. Pero la persona va con desmotivación. La persona va no porque el trato de Dios le conmovió y porque sintiera que era ya ese momento. Y eso no da fruto, hermano. Usted se da cuenta que Abraham, Dios le dice a Abraham, Abraham, te voy a dar un hijo y tu hijo va a ser una bendición y voy a darle a esa descendencia, le voy a dar un ensanchamiento como las estrellas, como la arena. Y le dice eso, y empezó a correr el tiempo. Pasaron algunos pocos años, y como no vio que pasó nada, como no quedaba en embarazo la esposa, entonces la Biblia dice que tomó una fatídica decisión, tomó una mala decisión, tomó a la esclava, se allegó a la esclava, y la esclava le dio un hijo, y los descendientes de ese hijo, que se llamó Ismael, son los que hoy día le están tirando misiles a los descendientes de Abraham. Toda esa gente, hermano, los de Gaza, los libaneses, los yemeníes, los iraníes, todos esos que le están lanzando cohetes y misiles a la tierra de Israel, son sus propios hermanos. Son los mismos descendientes. Hermano, el que engendró a los israelitas es el mismo que engendró a toda esa gente de Irán, de Irak, de Yemen, de Siria. Todo eso, el mundo árabe salió de la mala decisión de Abraham. Ismael es el papá o el fundador de todas las naciones árabes. Mire hasta dónde, hermano, han pasado miles de años. Y la consecuencia de no esperar el tiempo de Dios
todavía se ve sobre el pueblo de Israel, miles de años. Por eso es importante esperar nuestro turno, esperar que el Señor nos llame. Tal vez nosotros debemos hacer de cuenta que estamos en la sala de espera de Dios, estamos en la sala de espera divina. Y a veces en la sala de espera uno se desespera, uno pierde allí la paciencia. Dios mío, llevo 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y uno lo único que hace es mirar el digiturno. O de pronto a través de la bocina le llaman por el nombre. Y qué alegría cuando por aquella bocina o en el digiturno aparece el número o lo nombran, fulano de tal. Y uno se para alegre y dice, ya es mi momento, gracias, por fin me están llamando. Llegará el momento en que su nombre va a ser anunciado en la sala de espera de Dios. Y en esa sala de espera se oirá su nombre, mi nombre. Se oirá allí mencionar su plan, su proyecto. La Biblia dice que Daniel le oraba a Dios por el pueblo. Daniel entró en una angustia. Daniel entró en una angustia porque el pueblo de Dios estaba esclavizado en Babilonia. Y empezó Daniel a orar. Y llevaba 21 días orando y ayunando. Cuando dice la palabra de Dios que se le presentó un varón, se le presentó un ángel resplandeciente, y el ángel le puso la mano encima y le dijo: Daniel, siervo de Dios, tus oraciones han sido escuchadas desde el día en que dispusiste tu corazón a buscar de Dios. Y el ángel le reveló, el ángel le dijo: pero desde que fui enviado, el príncipe de Persia. ¿Quién era ese príncipe de Persia? Un espíritu malo, un demonio que se le opuso en el camino y no quería dejar pasar al ángel para que el ángel descargara la bendición sobre Daniel. Pero el ángel fue muy claro y dijo: desde que tú te arrodillaste, te dispusiste a orar, de inmediato fueron oídas tus palabras. Desde ese día fui enviado para traerte la bendición. Hermano, tal vez un ángel del cielo ya tenga en el morral la bendición que Dios le ha dicho: ve y entréguesela a mi hija. Tal vez ya tenga o esté haciendo el paquete. Tal vez sea como las empresas de envíos de aquí, como Interrapidísimo, como bueno, las empresas de envíos. Tal vez el paquete suyo ya esté en recepción, listo, esperando el ángel que llegue para llevársela. Pero no se afane. Tal vez esa bendición esté muy cerca, más cerca de lo que usted está pensando. Gócese, amado hermano, gócese. No deje de confiar en Dios. No deje de confiar, no deje de tener en alto la bandera de la fe. No deje apagar el foco de la fe. Tenga ahí esa fe en la mano. Porque a un momento en que usted no espera llegará una bendición maravillosa. Dios empezará a bendecir, a abrir las puertas. Alguien que nos contaba, un hermano que nos contaba en una ocasión, nos contaba y nos decía: hermano, pasé por una crisis económica tan tremenda, tan tremenda. Dijo: hermano, no viendo más y viendo mi hogar que estaba pasando necesidad. Dijo: lo único que vi fue un machete ahí en la casa. Dijo: y me puse a pensar, ¿qué hago yo con ese machete? ¿Qué hago yo con ese machete? No tenía trabajo, había pasado hojas de vida, había tocado todas las puertas en los anteriores negocios donde había estado, pero vio ese machete. Y dice que él pensó: bueno, ¿para qué servirá ese machete? Y se le atravesaban pensamientos de cortarse las venas, de pasarse el machete por el cuello. Pero luego dijo: no, ese machete es una herramienta, no es un arma. Dijo finalmente: pastor, lo único que se me vino a la cabeza fue irme
salirme de la ciudad y meterme por los potreros y por los montes y empezar a buscar leña. Y empecé a cortar leña y a hacer los atados de leña. Y luego se las amarraba a la sicla y me iba ofreciendo leña. Y había gente que se la ofrecía y decía, no tengo plata para comprar leña, pero tengo una libra de queso, pero tengo un pollo ahí. Dijo, pastor, y comencé a buscar leña y llegaba con dinero y llegaba también con comida a la casa. Llegaba con fruta, llegaba con verdura, llegaba con pollo, llegaba con cosas a la casa. Dijo, pero cada vez la leña estaba más lejos. Cada vez la leña se escaseaba más. Cada vez estaba más lejos. Dijo, y en una ocasión me salieron al encuentro 3 personas y me robaron la sicla y me robaron el machete. Dijo, cuando ya le había perdido la vergüenza, dijo, porque al principio salía con mucha vergüenza a vender leña, con mucha vergüenza porque no estaba acostumbrado a eso. Dijo, y me encontraba los antiguos compañeros de trabajo y decían, ¿y usted qué está haciendo con eso? Dijo, ya había perdido la vergüenza y ya tenía clientes, ya llegaba con los atados de leña a entregar pedidos. Dijo, yo ya me imaginaba con un camioncito, ya comenzaba a dimensionar que el negocio iba a crecer, ya comenzaba a tener visión con la leña. Dijo, pero me salen al encuentro, me roban la sicla y me roban el machete. Dijo, y ahora, dijo, me dio tanta decepción porque me dejaron con el atado de leña. Me dijeron, bueno, le dejamos esa leña para que al menos compre un machete, llévesela y compre otro machete con esa leña. Dijo, y me puse ese atado de leña en un rayo de sol y de entrando aquí a la ciudad me dio una angustia, me dio una ira. Tomé ese atado de leña, la lancé lejos y le dije, Señor, yo quiero que me des un trabajo, Señor. Señor, dame un trabajo bajo sombra, que yo pueda ganarme el dinero y la comida bajo sombra. Dijo, me vine y empecé en la casa a orar. Y empecé toda esa tarde a orar y esta noche, parte de la noche, comencé a orar también. Dijo, pastor, y al otro día me llamaron 2 personas que fuera a ayudarle y ya no hallaba para dónde ir, porque me llama el uno y a los 15 minutos me llama el otro. Me decidí por uno y estaba ahí cuando luego llegó un antiguo patrón y me encontró ahí y me dijo, lo he estado buscando, ¿por qué no va otra vez? Abrí un nuevo local y estoy pensando que usted se vaya para allá. Dijo, hermano, después de no tener trabajo, ya no hallaba porque ya tenía 3 ofertas. Y hoy día Dios lo ha bendecido mucho. Hermano, hay algo que está ahí guardado para usted. Y para mí también. Yo creo que hay algo maravilloso y eso maravilloso no viene de parte de hombre. Eso maravilloso viene de parte del cielo. Y un ángel de Dios es el que trae esa bendición para usted y para mí. Es un ángel de Dios. Y tal vez como el ángel que fue obstaculizado en el tiempo de Daniel, tal vez hayan obstáculos que estén atajando la bendición. Pero amado hermano, creamos que nuestro turno ha de llegar. Colóquese de pie en esta noche.